¿Qué hacer en Valencia este fin de semana? Aquí te dejo algunos de los mejores planes para hacer este finde. Iniciamos con el Castillo de Fuegos Artificiales al finalizar la inauguración de la exposición del Linot, el cual se disparará frente al Museo de las Ciencias. Estará a cargo de la pirotecnia Nadal Martí y se disparará una vez terminado el evento de inauguración que inicia a las 19 horas. Continuando con la exposición del Ninot, esta estará abierta al público del 7 de febrero al 15 de marzo. Más de 700 Ninots distribuidos en 3.600 metros cuadrados esperando al voto de cada asistente que salvará del fuego al favorito del público. La entrada este año tendrá un costo de 4 euros. Por otro lado, Ruzafa se prepara para el pregón de su carnaval, un acto que da comienzo a varios días de actividades, disfraces y un ambiente festivo en el barrio. Será el sábado 7 a partir de las 18 horas y saldrá del Parque Central. En Campanar continúan las celebraciones con sus fiestas patronales. Durante el fin de semana habrá actos populares, música y danza para todos los públicos. Además, dentro de las fiestas de Campanar se instala el Mercado del Porrat, con puestos tradicionales, artesanías, productos típicos y gastronomía valenciana, creando un plan perfecto para visitar el casco antiguo de este importante barrio Valencia. Si te gusta la ropa vintage, vuelve el Billy's Tour, con propuestas de prendas a 9 euros y precios con descuento en la zona Billy's, con productos más exclusivos. Estarán del 5 al 8 de febrero. La cultura también tiene su espacio con un concierto de banda sinfónica organizado con motivo de los 600 años del Miguelete, una cita especial en la Plaza de la Reina. Será este domingo a las 12. Y para cerrar el fin de semana, el domingo 8 llegan los Vals al Carrer a la Plaza de Manises, con una nueva oportunidad para disfrutar de la música y las danzas tradicionales en pleno centro histórico. Será este domingo a partir de las 10:30 e irá hasta las 13:30.